Nos dice que el PSOE está en estado de shock, esta es la peor manera de salir del gobierno. Esto se cae, lamentan fuentes socialistas asegurando que los socios no van a soportar esto. Es que ese es el problema que yo veo y es que yo no tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez va a querer seguir y va a echar la culpa a todo Cristo y va a sacar el ventilador y Pepe Malo y Vox fascistas y no sé qué y tal. Pero ¿hasta qué punto sus socios de gobierno van a aguantar? ¿Hasta qué punto Sumar van a seguir ahí? ¿Hasta qué punto el PNV no va a decir, oye, este gobierno tiene que acabarse? ¿Hasta qué punto Just for Men no va a decir, oye, mira, que esto es insostenible, que es una cueva de ladrones? Es una cueva de ladrones. Todavía no he cerrado la boca, confiesa a primera hora de la mañana este jueves una dirigente socialista ante las revelaciones de The Objective sobre la entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en la calle Ferraz. 3 horas después, la onda expansiva del informe de la UCO, de la Guardia Civil, noquea al gobierno y al partido con una magnitud devastadora. Todo el mundo estaba esperando la imputación, pero nadie podía esperar esto. Desvela un dirigente territorial en conversación con este periódico. Esto se cae, se lamentan los sanchistas ante el tsunami judicial que se avecina. La sensación generalizada es que se acerca al final apoteósico de un Pedro Sánchez que ha hecho todo a lo grande en política e igualmente se antoja grande su caída. Eso es cierto, el hombre no ha sido un, qué sé yo, no ha sido un tío discreto, sin ninguna duda. La envergadura de una investigación de la UCO en lo relativo al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha generado un baño de realidad que ensucia en lugar de limpiar. Es que démonos cuenta de que José Luis Ábalos era la mano derecha de Pedro Sánchez. O sea, era su hombre fuerte en el partido. El secretario de organización en el PSOE siempre ha sido el tío con más poder en el partido. Es el que pone las listas, es el que dice quién va a ser diputado y quién no, es el que dice quién va a ser concejal y quién no. Y además manejaba el presupuesto más grande de todo el gobierno español. Es la única vez en la historia en la que coincidió a la vez ser el ministro de Transportes, o de Fomento como se llamaba antes, y ser secretario de organización del Partido Socialista. Nadie ha tenido más poder fuera de un presidente del gobierno que Ábalos en un gobierno en España. Es brutal. En fin, es repugnante, todo muy burdo, muy sucio, pero la frase que más se repite en los círculos socialistas y mejor retrata la desazón que se vive en el PSOE, desazón, coño, es la siguiente. Esta es la peor forma de salir del gobierno. Recuerda la negociación de la moción de censura contra Mariano Rajoy en junio de 2018 y cómo el PNV no fue capaz de sostener el caso de corrupción que afectó al PP. ¿Cómo lo van a explicar Junts y RC ante su electorado? Las fuentes socialistas consultadas aseguran que esto no lo soporta la mayoría de la investidura, que tiene indicios de que los socios del Ejecutivo no van a ser capaces de resistir apoyando al gobierno con este nivel de corrupción que afecta a quien fuera el fiel escudero de Pedro Sánchez en Moncloa y Ferraz y salpica al propio jefe del Ejecutivo en lo relativo al Delcy Gate. El informe de la UCO recoge una carta publicada por The Objective en marzo de 2024, hace 7 meses, en la que Ábalos invitaba a la número 2 de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, firmada como secretario de organización del Partido Socialista. Sánchez estaba al tanto de este viaje 4 días antes de la visita a la vicepresidenta de Venezuela a España. Ábalos envió a su asesor Coldo García una conversación que había tenido con el propio Sánchez. La vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación, que es su hermano. El presidente respondió con un escueto bien, lo cual se interpreta por la UCO como el beneplácito del presidente del gobierno para la visita de Delcy. Una percepción compartida por el propio ministro de Transportes, que indicó a su asesor: ya ves que Sánchez no me ha dicho nada, pero al menos no pone pegas. Este es el aspecto que más ha conmocionado al gobierno y al PSOE, el presidente de la cuarta potencia de la Unión Europea, saltándose el régimen de sanciones de la Unión Europea. Es que además la Unión Europea algo va a decir de esto, ¿eh? O sea, lo que no tengo ninguna duda es que en el próximo pleno del Parlamento Europeo, Buxadé se va a poner las botas. O sea, en el próximo pleno del Parlamento Europeo, Buxadé va a sacar este tema y va a rajar lo más grande sobre Pedro Sánchez. En fin, se lo ha saltado totalmente. Vamos a ver si esto tiene consecuencias. De momento, la consecuencia más directa es el silencio. Desde primera hora, el impacto de la cascada de bombas informativas y judiciales dejó fuera de juego al Palacio de la Moncloa y la cúpula de Ferraz. Un mutismo absoluto que solo aliviaron 2 declaraciones oficiales.
La primera, la del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al ser preguntado por la inminente imputación de José Luis Ábalos y la comunicación previa del juez Ismael Moreno al Congreso de los Diputados para que aclare si Ábalos es parlamentario. Cuando te mandan la comunicación previa, cuando un juez te manda al Congreso de los Diputados para que certifique que una persona es diputada, eso quiere decir que es que lo va a imputar, y al ser diputado el órgano competente para investigarlo es el Tribunal Supremo. O sea, esto quiere decir que esta causa se va al Supremo imputado el señor Ábalos, y se va al Supremo ahora que todavía el Partido Socialista no ha podido nombrar a los jueces que quería nombrar en el Supremo. Entre otras cosas, porque para hacer nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial también es necesaria una mayoría de 2/3, una mayoría cualificada, y tienen 10 y 10 vocales en el Consejo General del Poder Judicial, 10 vocales progresistas y 10 vocales conservadores. O sea, va a ser muy difícil que puedan meter a un ultrasectario del PSOE en la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Bueno, es al Congreso y desde el Gobierno no podemos decir más. Igual de parca en palabras la presidenta navarra María Chivite, desde el Palacio de la Moncloa, tras entrevistarse con Pedro Sánchez, el PSOE colaborará con la justicia para que se esclarezcan los hechos y se exijan las responsabilidades oportunas. Hombre, solo faltaría. Cuando un político dice una frase, muchas veces es bueno decir, podría decir lo contrario. Es decir, podría la señora Chivite decir, el PSOE no colaborará con la justicia para que no se esclarezcan los hechos y no se exijan las responsabilidades oportunas. ¿Podría haber dicho eso? No, evidentemente no. Pues bueno, pues entonces esta frase que ha dicho es una frase vacía, que no tiene ningún sentido. El PSOE colaborará con la justicia. Pues por ahora no lo ha hecho. Pedro Sánchez se ha negado a declarar en el caso de Begoña Gómez, por ejemplo. Sí que no, por ahora no lo ha hecho. Pero el PSOE se confiesa en shock, dan por hecho que Ábalos acabará en el banquillo de los acusados, probablemente condenado por corrupción, y exigen una explicación del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y Ábalos no se va a quedar callado, a no ser que le prometan muchas cosas, y no sé si se las pueden prometer, todas esas cosas. El presidente tiene que salir. Piden algunas fuentes para rebajar la conmoción interna. Hasta los más oficialistas se suman a la indignación por lo chusquero de las informaciones y revelaciones de los investigadores y se preguntan a ver cómo salimos de esta. Una pregunta retórica, puesto que la sentencia mayoritaria es que el sanchismo está escribiendo su epitafio. Y si no es el final, añaden, estamos en los estertores. Pues como os decía, a mí lo que me da la impresión es que no es Pedro Sánchez el que va a decir me voy, sino que es Aitor Esteban y Carles Puigdemont los que le van a decir te vas. Y ante eso probablemente monte una performance el tío, de que diga que disuelve las Cortes y convoca elecciones porque no está dispuesto a ceder ante el separatismo y ante las peticiones que le hacen y tal, y volverá a hacer una campaña electoral en la que se envolverá en una bandera de España más grande que la de Colón, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo veo que pasará. Y por eso, porque no es que vaya a caer él, es que van a caer sus socios.